comenzar nuestra sesión de hoy. Vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día, esta nueva semana. Gracias por tu amor, por la manera en que has mostrado tu fidelidad a lo largo del tiempo, en la historia y también en nuestra propia historia. Señor, gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como comunidad de fieles, pues que podamos vivir lo que confiesan nuestros labios en cada momento, como iglesia y como individuos. En nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar a analizar un poco el culto evangélico en América Latina y vamos a hablar de las dimensiones de la relación entre el culto y la cultura, pero particularmente en la historia del culto en América Latina, a ver si lo logramos. Al menos hoy hacemos una introducción, entonces nos enfocamos en esto de que hay una tarea triple en el culto, ¿verdad? La adoración tiene que ser una experiencia triple, ¿verdad? Que es al mismo tiempo cultural, contracultural y transcultural. Vamos a explicar esto. Estas tres clasificaciones las han dicho varios autores, entre ellos una especialista luterana que se llama Anita Stauffer, que en sus artículos sobre la relación entre el culto y el mundo menciona pues estas tres categorías, y de ahí, de estas tres categorías, se puede inferir pues que debe haber una triple tarea, ¿verdad? Vamos a concentrarnos pues tal vez principalmente en los himnos, pero esta clasificación pues cabe muy bien para todos los otros elementos del culto. Entonces la tarea cultural es la contextualización, ¿verdad? O sea, hay una dimensión cultural en el culto y hay una tarea que es la contextualización. Anita Stauffer habla de las dimensiones, cultural, contracultural y transcultural, y a eso que ella aporta yo le añado las tareas, ¿verdad? A la dimensión cultural hay que hacerle algo, la tarea que tenemos pendiente es la contextualización, es decir, que hay que hacer que el culto cristiano sea relevante para nuestro pueblo, ¿verdad? Contextualización pues es porque Dios se hizo carne en Jesucristo, ¿verdad? Ese es el fundamento teológico de la contextualización. El Señor Jesús pues tuvo que aprender un lenguaje humano, no llegó a este planeta ya sabiendo hablar y no llegó ya sabiendo todo sobre Dios, sobre la doctrina, sobre las escrituras. No, Él tuvo que aprenderlo, y en ese proceso de aprendizaje que dice el Evangelio que Él iba creciendo, ¿verdad? En gracia y en estatura, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, en ese proceso, pues eso quiere decir que Dios estaba, de alguna manera, contextualizando su buena noticia al lenguaje propio de la Galilea de hace 2000 años, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús tuvo que hacerse consciente de esos detalles culturales, ¿verdad? Cómo se come, cómo se saluda a la gente, cómo se celebra una celebración, o etcétera, ¿no? Es decir, todos esos detalles culturales el Señor Jesús los aprendió, ¿no? Entonces podemos decir que las inescrutables palabras con las que Dios fundó el universo, que cuando Dios dice en Génesis 1, sea la luz, pues no lo dijo en español, ¿verdad? Ni en ningún idioma humano. ¿En qué palabras utilizó Dios? Tremendamente potentes como para crear, ¿verdad? Esas palabras que Dios utilizó para crear todo lo que existe, se hicieron entendibles para la raza humana por medio de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba el arameo, ¿verdad? Estaba Él dando a entender las mismas palabras con las que Dios creó y sostiene a todo el universo, ¿verdad?
del mismo modo, pues la iglesia cristiana, el día de hoy, debe cumplir esta tarea de contextualizar las buenas noticias a los lenguajes culturales y a los medios de expresión, a los gustos, a las cadencias musicales, a las formas de ser, a las tradiciones y costumbres, ¿verdad?, de las diferentes pues, situaciones culturales, los pueblos, las diferentes razas, etc., ¿no? Entonces, eso es algo tremendo, ¿verdad?, que el cristianismo tiene esta capacidad de ser traducible. Ya desde los evangelios tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sabemos sin duda que Marcos y Mateo no fueron escritos en griego, fueron escritos en arameo, pero no tenemos ninguna copia del original arameo. Lo que tenemos son la primera traducción al griego, ¿verdad? Probablemente Lucas y Juan sí hayan sido escritos originalmente en griego, pero eso es interesantísimo, que ya desde su mismo inicio Jesús no habló el evangelio en griego ni en latín, lo habló en arameo. Entonces lo que nosotros tenemos es una traducción del evangelio, ¿verdad? Y esa traductibilidad, ¿verdad?, la capacidad de hacer traducciones, ese es uno de los principales rasgos del mensaje cristiano, a diferencia, por ejemplo, del Islam, en donde el Islam considera que el único Corán verdadero es el Corán en árabe. Y todas las otras traducciones que se han hecho no son el Corán, no son el Santo Corán según ellos, sino que son comentarios, traducciones del Corán, pero el Corán original está en árabe. Entonces, una de las grandes riquezas del cristianismo es su capacidad de traducirse, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, hoy en la tarde vamos a tener himnos en clave de son, que son pues, cantos cristianos, mensaje cristiano, pero con una cadencia, con un vehículo musical, cultural, pues propio de América Latina, ¿no? Entonces, las oraciones, los cánticos ofrecidos en el culto cristiano, pues deben manifestar esa encarnación de la historia de Jesús en la cultura nuestra. Es decir, nuestras iglesias en México, en América Latina, deben mostrar a un Cristo encarnado en América Latina, un evangelio que se oye mexicano, ¿verdad?, una forma de ser iglesia que se siente latina, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos alguna comida aquí en la iglesia, y hacemos aquí las mesas, ponemos las mesas y compartimos la comida y todo, se siente como un aire como de familia, ¿verdad? Eso es un sentimiento muy latinoamericano, ¿verdad? Entonces es un rasgo que las iglesias en América Latina tenemos de traer nuestra cultura también al evangelio. Y entonces hay toda una empresa que hay que hacer aquí, es la empresa de afirmar nuestra cultura. Le decimos que sí a lo mexicano, a lo latinoamericano. Tenemos que usar pues el lenguaje musical, el lenguaje poético que esta cultura tiene para expresar el misterio de la relación entre Dios y el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos sacerdotes todos. O sea, vamos a hablar un poquito más sobre lo sacerdotal adelante. Pero bueno, la dimensión contracultural tiene otra tarea que también tenemos que realizar en el culto. Es la tarea de la confrontación contracultural. Aquí nos ponemos en contra de nuestro contexto, ¿verdad? La adoración no solo es una afirmación de nuestro contexto, que decimos que sí a lo mexicano, ¿verdad?, sino también al mismo tiempo es una negación de nuestro contexto, ¿verdad? Le vamos a decir que no. Criticar proféticamente, como los profetas del Antiguo Testamento, que alzan la voz y llaman al pueblo al arrepentimiento. Esa es la labor profética, ¿no? Nosotros también somos así, profetas como en el Antiguo Testamento, que llamamos a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo mexicano, a que se arrepienta, ¿verdad?, a que cambie de manera de vivir.
cambie el rumbo que lleva y dé media vuelta y se arrepienta. Entonces hay elementos en nuestro contexto, hay elementos en nuestro medio ambiente que no deben ser afirmados, deben más bien ser transformados por el Evangelio, ¿verdad? Entonces cuando proclamamos el reino de Dios, que es el señorío de Jesucristo, en cada culto cristiano, pues significa que estamos en contra de esos valores, en contra de esos ídolos, falsos dioses que contaminan a nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces miren, para ser efectivos en la confrontación, primero tenemos que ser efectivos en la contextualización. Ese ha sido un gran error en muchos evangélicos, que solamente han tenido el lenguaje de confrontación, pero no han hecho primero la tarea de contextualización. O sea, primero hacerse bien mexicanotes, para después poderle decir al mexicano, arrepiéntete. Porque si no, entonces parece ser como una invasión. El evangelio parece como una invasión cultural extranjera que no sirve, no es efectiva. Entonces por eso es tan importante comenzar con la primera tarea, pues se tiene que realizar bien. Entonces los cantos, los himnos cristianos deben describirse pues usando elementos culturales de nuestro contexto, ¿verdad? Para después ser capaces de desenmascarar falsas esperanzas e idolatrías del contexto. Bueno, la tercera dimensión es la dimensión transcultural, ¿verdad? En donde también hay una tarea. La tarea que se realiza en la dimensión transcultural es la tarea de la afirmación de la naturaleza transcultural de la adoración. Es decir, nos identificamos como hermanos y hermanas con otros que no son mexicanos y con otros que no están en nuestro siglo ni en nuestra época. Dios está presente y está vivo en todos los rincones del mundo. No hay fronteras culturales para el único y santo Dios, ¿verdad? La historia de Jonás lo expresa muy bien, ¿no? Jonás pensaba que Dios solamente vivía ahí en Israel, ¿verdad? Quería tomar un barco para escaparse de Dios, ¿verdad? En su manera de pensar, ¿no? Y se da cuenta que no, también en el mar, ahí en la tormenta también está presente la mano de Dios. Y abajo del mar también, ¿verdad? Con el pez. Y después en el país enemigo que era Nínive, también allá se manifiesta la soberanía de Dios. Dios plantó una calabacera, es Dios, ¿verdad? Y luego pone un gusanito, Dios pone un gusanito. O sea, Dios es soberano también allá en Nínive, ¿no? Entonces no hay fronteras para Dios. Por lo tanto, cuando adoramos, el ejercicio de adoración, ¿verdad? Es unificar a los pocos que estamos aquí en un lugarcito aquí en Mitra Centro, Saín Alto 226, ¿verdad? Nos unimos con los muchos, con los millones que están en el mundo entero. Somos uno, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la verdadera globalización de la humanidad, ¿verdad? No es la falsa globalización, la que dice que todos tenemos que comprar una cierta marca o vestirnos de una cierta forma o comer una cierta comida, ¿verdad? Esos son valores falsos, ¿no? Más bien la globalización verdadera está en esta familia humana que con toda su diversidad se reunifica. ¿Por qué? Por la reconciliación realizada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, en el culto cristiano, proclamar el reino de Dios nos unifica con otros que no son mexicanos, que no son latinoamericanos y que también comparten esta misma historia de Jesús, ¿verdad? La historia de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es una identificación más allá de las fronteras de lo mexicano y de lo latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, los cristianos hemos de cantar juntos para indicar, ¿verdad?,
que somos el pueblo de Dios y que estamos proclamando el reino de Dios, y también buscamos tener la fuerza para ser testigos de Cristo con toda valentía. Entonces, vamos a llamarle a estas dimensiones, no sé si tengo la que sigue o no, aquí, lo vamos a llamar sacerdotal, profética y catafónica, ¿verdad? A la dimensión, a la tarea de contextualizar, ¿verdad? La llamaremos sacerdotal. Es decir, somos sacerdotes de nuestro pueblo y somos sacerdotes de Dios ante nuestro pueblo. Sacerdote significa representante. Representamos a nuestro pueblo ante Dios, y no solo al pueblo, también representamos a todas las especies animales y vegetales, y a todas. Cuando adoramos a Cristo, estamos representando a todo el mundo, a todo nuestro mundo, adorando a Cristo, ¿verdad? Entonces hacemos esa tarea sacerdotal. Al mismo tiempo representamos a Dios delante de nuestro mundo. Somos ese puente, pues, que representa a Dios y el mensaje de Dios delante de nuestro contexto y de nuestra cultura. Entonces, cuando afirmamos nuestra cultura, somos sacerdotes. Esa es una tarea sacerdotal. A la dimensión contracultural, ¿verdad? A la confrontación del contexto, le llamamos tarea profética, ¿verdad? Cantamos proféticamente cuando nuestro canto más bien le dice que no a nuestro contexto, critica a nuestro contexto, ¿verdad? Podemos aquí sacar 10, 15 cosas de nuestro mundo mexicano que no están bien, ¿verdad? Y nos quedaríamos cortos con la lista, ¿verdad? Empezamos a decir la violencia, el machismo, el alcoholismo, la corrupción, la falta de palabra, la idolatría, etcétera, 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 que forman parte, pues, de nuestro ser mexicanos, y que no les decimos que sí, más bien les decimos que no, ¿verdad? Con el mensaje del Evangelio. Bueno, ahí nos hacemos profetas. Son expresiones de posturas cristianas que ofrecen resistencia profética contra la corriente de nuestro contexto. Es cuando hacemos lo que ya hemos mencionado en otras sesiones, la ética de ruptura, ¿verdad? Rompemos con nuestro medio y vamos al revés, en contra de la corriente, ¿no? Entonces, bueno, somos sacerdotes y tenemos también que ser profetas, pero para poder ser buenos profetas, voy a repetir, para poder ser buenos profetas hay que ser primero buenos sacerdotes, ¿no? En la tradición mexicana y latinoamericana, la tarea profética se ha realizado mucho y muy bien, ¿verdad? Los evangélicos latinoamericanos hemos ido en contra del contexto, tradicionalmente hablando, ¿verdad? En cambio, nos ha faltado la dimensión sacerdotal, nos ha faltado identificarnos con nuestro México, ¿verdad? Me acuerdo la primera vez que llevé una guitarra, salud, a la iglesia donde yo me crié, y una venerable señora, no me acuerdo cómo se llamaba, pues yo era un niño de 15 años, me dijo: no se deben traer guitarras a la iglesia, las guitarras son instrumentos del mundo, ¿verdad? Esa opinión de la señora refleja una falta de tarea sacerdotal, porque ¿qué instrumento más mexicano que la guitarra? Entonces, bueno, nos hace falta, somos débiles en cuanto a esa tarea sacerdotal, pero sí tenemos muy fuerte la tarea profética. En cambio, por ejemplo, las iglesias evangélicas en Estados Unidos son al revés, donde está muy fuerte la identificación cultural. En las iglesias hay una bandera de Estados Unidos, casi todas bendicen al gobierno y a los ejércitos cuando van a la guerra, y bueno, el ser buen cristiano en Estados Unidos casi es equivalente a ser también un buen patriota, ¿verdad? A eso se le llama la religión civil. Entonces esa dimensión sacerdotal, una identificación fortísima
con la nación americana en las iglesias. Eso ya está bien instalado en Estados Unidos. A lo mejor está ya desgastándose y entrando en crisis, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Pero lo que les falta mucho a muchas iglesias en Estados Unidos es la tarea profética. Porque pocas iglesias de veras levantan la voz y decir, no, eso que está haciendo el ejército americano es pecado, ¿verdad? No, casi nadie lo dice. Nadie se levanta para decir, está mal lo que estamos haciendo en otras partes del mundo o en nuestro mismo país. Simplemente mencionar que hay algo mal en el medio ambiente norteamericano. Le hace falta a las iglesias, ¿no? Y la tercera tarea, ¿verdad?, que le vamos a llamar catajólica, ¿verdad?, identificar la dimensión transcultural de la adoración como catajólica. ¿Qué es eso, catajólica, verdad? La palabra catajólica dice, nos conecta con el amplio y variado pueblo de Dios, de todas las culturas y de todos los tiempos. ¿De dónde sale la palabra catajólica, verdad? Es una palabra que tiene dos mitades, cata, holos, que son las dos raíces griegas que componen la palabra en español católico. Pero como la palabra católico está prohibida, entonces no podemos usarla. No podemos usar la palabra católico. Pero el concepto sí. Cataholos, que significa según. La palabra cata es una preposición que significa según. Y holos es el todo. Entonces, según el todo, quiere decir que nuestro evangelio, como lo vivimos aquí en Monterrey, ¿verdad?, reconoce humildemente que no es la única manera de entender a Jesucristo. Es nuestra manera, es según nosotros aquí como entendemos a Jesucristo. Pero reconocemos que también otros hermanos en otras partes entienden al mismo Jesucristo tal vez desde otro punto de vista. Y somos catajólicos cuando también aceptamos esa otra forma de ver a Cristo. Por ejemplo, la comunidad que hizo el Evangelio de Mateo veía en Jesús a un maestro que era experto en poner sus enseñanzas en forma de sermones. Está el Sermón del Monte. Hay 5 sermones en el Evangelio de Mateo. Las enseñanzas de Jesús están estructuradas así en sermones. Y hay parábolas de Jesús. Entonces en el Evangelio de Mateo Jesús es concebido como un maestro de la ley del Antiguo Testamento. Hay muchísimas referencias al Antiguo Testamento en Mateo. Hay como una continuidad entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y las del Nuevo. Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir en el Evangelio de Mateo. Y a vivir, a darle a sus discípulos la capacidad de realmente vivir en la ley. Los antiguos dijeron esto, mas yo os digo, no quitando el mandamiento, sino profundizando en el mandamiento. No cometerás adulterio se convierte más en no mirarás a una mujer para desearla, ¿verdad? No matarás se convierte en no le dirás estúpido a tu hermano, ¿verdad? Es decir, Jesús no abandona la ley, sino la profundiza. Eso es en el Evangelio de Mateo. Y la comunidad de Mateo, o sea, los cristianos que aceptaron el Evangelio de Mateo y que lo copiaron, hicieron muchas cosas, lo vivían, de pronto saben que hay otra comunidad, ¿verdad?, allá, digamos, alrededor de Éfeso, que tiene otro documento también sobre Jesús, que es el Evangelio de Juan, en donde Jesús aparece diciendo a los judíos, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre, el diablo, ¿verdad? Y donde se dice en el prólogo, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad nos viene por Jesucristo. Y aparece Jesucristo más bien como rompiendo con lo que había antes. Entonces, es otra perspectiva de Jesús, pero es el mismo Jesús. Entonces, los cristianos catajólicos del primer siglo, primeros 2-3 siglos, reconocían a Jesús en la comunidad de Juan y también en la comunidad de Mateo. Hablaba del mismo Jesús que había venido, había dado enseñanzas, había hecho milagros, había muerto en la cruz, había resucitado
y había ascendido al cielo. Todo eso está en la historia del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero se necesita ser conectado con la variedad del pueblo de Dios, de otras culturas y de otros tiempos, para ser verdaderamente catajólicos. No solamente como nosotros concebimos a Jesús, aceptar que esa es la única forma, como si Jesús fuera solamente bautista, ¿no? O si Jesús fuera solamente mexicano o latinoamericano. Es el gran problema del trabajo sacerdotal, que crean a un Cristo que es suyo, es un Cristo, no sé, un Cristo americano, un Cristo negro, un Cristo mexicano y nada más. Y eso es la mitad del trabajo. La otra mitad es reconocer que es el mismo Cristo, más allá de nuestras fronteras y de nuestras barreras culturales, ¿no? ¿Cómo ven? Entonces, por eso cantamos catajólicamente, cuando nuestro canto nos conecta con el amplio y variado pueblo de Dios de todas las culturas y de todos los tiempos. Entonces ahí, cuando tenemos himnos catajólicos, son los himnos que incluyen confesiones de fe que le pertenecen a toda la iglesia. Textos, no sé, como el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, los 10 mandamientos, el Salmo 23, textos que no son solo nuestros, ¿no? Cuando decimos el credo de los apóstoles, por ejemplo, nos estamos conectando con cristianos más allá de nuestra propia denominación, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver si podemos tener un canto sacerdotal o ¿verdad? A ver, ustedes lo conocen, tal vez lo han oído, ¿sí o no? Sí, ¿O no? Ya lo cantamos aquí, ¿no? Pero el soneto al crucificado es una joya de la literatura en castellano. Algunos se lo atribuyen a Quevedo, otros a Santa Teresa, otros a Don Juana, no sé. La verdad es que es anónimo, ¿verdad? Anónimo, pero es una joya. Y entonces, yo le puse música, pero no podía ponerle música, no sé, como que no fuera, pues, también propia de nuestra tradición, ¿no? Entonces le puse música como bolero. Entonces es un soneto que tiene la música de un bolerito, ¿verdad? Entonces, ¿lo cantamos? ¿Sí? ¿Está prendido el micrófono? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Quedó feo, ¿verdad? ¿Quedó bien? ¿Lo cantamos? ¿Está bien?
está. Entonces cantemos. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no espera, lo mismo que te quiero, te quisiera. Bueno, espero que el autor del soneto no se esté revolcando en su tumba desde que le puse música de bolero. Pero es la intención de hacer tarea sacerdotal, es decir, rescatar una pieza lírica de nuestras propias raíces castellanas, como el soneto al crucificado, y ponerle una música que sea una música nuestra, ¿verdad? Música propia de nuestra cultura. Entonces tiene un efecto especial, ¿no? Un efecto especial, tiene el efecto de decir el Evangelio es mexicano, ¿verdad? El Evangelio es hispano, es nuestro, ¿verdad? De nuestra cultura. Es la afirmación de nuestra cultura. No sé si hay algún comentario para dejarle aquí, porque luego se pone muy interesante con lo profético y lo católico también. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? A ver si, hermano. Sí, bueno, se me hace que es de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, como dije, se le atribuye a varias personas. A Sor Juana, a Miguel Ángel de Quevedo, a Santa Teresa también. Yo me inclino más por decir, no se sabe. O sea, a lo mejor las mujeres defienden mucho que fue una mujer la que lo hizo, ¿verdad? Sí, y entonces los hombres dicen, no se sabe quién lo hizo. Porque, para no admitir que algo tan bonito, ¿verdad?, haya sido hecho por una mujer. Pero tiene sí, la estructura, ¿se dan cuenta? La estructura del soneto, los versos 4, 4 y 3, el equilibrio que hay, es una joya, ¿verdad? El soneto, cualquier soneto, pero este en particular es precioso. Y lo que dice también, ¿no? Una teología de compromiso con Cristo, no por los premios o los castigos, ¿verdad?, sino simplemente por el amor, como respuesta al amor de Dios. Nosotros respondemos no porque nos vaya a dar un premio o por el miedo al castigo, sino como respondiendo a un gesto de amor, ¿no? Dios nos ama y nosotros lo amamos, aunque no haya premio ni castigo. Bueno, entonces no sé, podemos dejar aquí para seguir la próxima semana. Sí, hermano. Y cuando es que lo que yo veo, por ejemplo, cada vez cada pastor tiene cada maestrillo con su librillo. Tiene cierta convicción con respecto a la adoración, entonces por eso el no usar a lo mejor el himnario bautista o el otro, porque están identificadas con otro tipo de pueblos, o porque, o sea, a mí no me molesta usarlo o no usarlo, para mí es, o sea, yo ya pasé de eso, pero cuando
digamos, es que ciertas personas tienen ciertas vivencias con respecto a los himnos, ¿verdad? Sí. O incluso con el mismo libro, ¿verdad? Pero digamos, el dejarlo de lado es porque se identifica con otras culturas, porque fueron hechos por otras personas, y no entraría allí el somos parte de todo. O sea, yo entiendo que en la cultura uno entiende los tres pasos, pero si mi pregunta es hacia si el dejarlos de lado es porque estás identificándolos con otras culturas en general, No. o los Bueno, mismos ritmos, yo creo que la próxima semana, si no dentro de 2, voy a explicar la evolución de los himnarios y por qué ya no se usan. En realidad es parte de una fase en la que estamos ahorita, a la que le llamo el adiós a los himnarios. Pero no es porque yo sea así o que cada pastor o sea, no hay pastor que pueda contrarrestar este proceso, vamos a llamarle implacable, un proceso implacable que nadie puede detener, que se llama adiós a los himnarios. Forma parte de este momento que se vive, que pues es triste. A mí me da tristeza. No tanto los himnarios, sino los himnos. Por ejemplo, hay himnos que yo los veía y decía yo, pues, ni el lenguaje, ni el contexto tenían mucho que ver, ¿verdad? Pero hay otros que tienen unos mensajes en que se pudieran a lo mejor Renovar. Claro. Renovar o adaptar Claro, las sí. músicas. Sí, siempre el culto tiene que ser con esa sabiduría del hombre que describe Jesús en una parábola, que dice que saca de su baúl tesoros nuevos y tesoros antiguos, ¿verdad? Es decir, tiene que haber eso también en el culto, que las nuevas generaciones aprecien joyas del pasado, y que también las joyas del pasado que tenemos aquí, nuestras cabezas llenas de canas, también apreciemos la música nueva. Pero sí, mire, la producción de un himnario es una empresa muy difícil, requiere dinero, pero también requiere mucho tiempo, muchas horas de trabajo, de discusión, de comités que discuten cada himnario. Cada himno es discutido por un comité. Bueno, entonces una cosa es la producción del himnario y otra cosa es la recepción del himnario, cómo se utiliza en las comunidades, las iglesias, ¿no? Y en el medio de habla hispana, no solamente en México, sino en todo Hispanoamérica, todavía no se ha encontrado una buena fórmula que pueda difundir el producto escrito, digamos, editorial, con el uso cotidiano que se le pueda dar. Tenemos que encontrar la fórmula. Pero es cierto que de los 500 y tantos himnos de un himnario, digamos el 80% no se conoce, no se usa, es demasiado irrelevante, su lenguaje no queda, la música es fea, aburrida, O complicado, bien difícil, y no. Entonces, como que se han hecho muchos intentos que salen disparados muy arriba de nuestras cabezas, no dan en el blanco. Los proyectos editoriales de hacer himnarios se lanzan y no dan al clavo. Hay un compositor y productor de himnos inglés que se llama Graham Kendrick, que es el que hizo Brilla Jesús. ¿Ustedes conocen ese himno? Brilla Jesús. Bueno, él constantemente está haciendo colecciones de himnos, pues así de 400 o 500 himnos propios y ajenos, que cada 4 o 5 años están saliendo, ¿verdad? Es otro concepto, no tener un solo himnario que es sagrado, ¿verdad? Que no, sino estar cada 4 o 5 años estar sacando otro. Le llama source, la fuente, sabiendo que las iglesias no comprarán 100 copias, 100 ejemplares de cada libro, comprarán uno y a ese se le sacarán
copias o acetatos o uno para el piano, tiene que venir con sus pantallas para proyectarse, filminas, grabaciones de las pistas, ponerlo en internet, usar toda clase de medios para la difusión diferente, como que es otra estrategia. Podemos hablar de eso en otras sesiones más adelante.